que vamos a partir por doña Rosario Corbalán. Ella es asesora legislativa de Comunidad y Justicia y le dejamos la palabra para que pueda proceder a su exposición. Ahí sí, ya. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio saludo también al resto de las diputadas que están en esta comisión, a quienes nos acompañan del Ejecutivo por Zoom y a todos quienes nos están viendo. Esta exposición va a ser muy breve, así que me voy a tener a los 10 minutos. La quiero dividir en dos partes. Primero, señalar algunos motivos por los que creemos que este proyecto debe ser aprobado en general. Para sorpresa de la diputada Schneider, por su intermedio, presidenta. Vamos a exponer algunos de esos motivos y luego en una segunda parte vamos a hacer algunos aspectos críticos al proyecto de ley. Sí. Bien, entonces, para empezar por los motivos para aprobar en general. Creemos que este proyecto de ley va en la línea correcta, en el sentido de salir de la lógica individualista que se ha visto en otros proyectos de ley, y que considera la maternidad y la paternidad como un bien, y por esa consideración es que los protege mediante este articulado. Y en ese sentido, el proyecto de ley establece muchas medidas beneficiosas para las mujeres embarazadas, para las madres de hijos ya nacidos, para los padres y otras personas que tienen que cuidar a una persona dependiente, y entonces buscan conciliar, como bien dice el título del proyecto, la vida familiar con la vida académica. Esa búsqueda de conciliación es ya un punto notable porque entiende que la conciliación con la vida familiar y por lo tanto la familia son bienes que el Estado y las leyes tienen que resguardar, tienen que proteger con especial celo. Bien, y proyectos de ley como estos dan por un lado un mensaje y por otro lado dan medidas concretas. Entonces se cumple con esta doble finalidad de que por un lado se cumple la función pedagógica de la ley, de dar este mensaje a la ciudadanía, y por otro lado también no se queda, por decirlo de forma coloquial, solo en palabras bonitas, sino que son medidas muy concretas que permiten facilitar o promover los estudios de estas, podríamos decir, personas cuidadoras, para no enumerarlas todas de nuevo. Bien, como adelanté, este tipo de proyectos permite dejar de lado la lógica individualista que impera en otros proyectos de ley y considera o nos recuerda, por decirlo de alguna forma, que es valioso cuidar, que es valioso ser para otros, que es valioso dar vida, y eso no puede ser indiferente al Estado y no puede ser indiferente a las leyes, y por eso consideramos que es conveniente que a través de medidas positivas, y no solo de abstención, que a través de medidas positivas se promueva esta cultura, podríamos llamarla, de desensimismamiento. Bien, y por otro lado, otro punto destacable, ya aterrizando más al articulado, es que este proyecto de ley, en línea con varios otros cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico, reconoce que el no nacido es un hijo y es una persona. Entonces leo el artículo 9 del proyecto, que dice que la estudiante embarazada puede eximirse de actividades nocivas para su salud, la de la estudiante, o la de su hijo en gestación. Este lenguaje va en línea con otros cuerpos legales como la Declaración de los Derechos del Niño, el Código del Trabajo, el Código Sanitario, la Ley sobre Abandono de Familia y Pensiones Alimenticias, entre otros. Bien, entonces por todos esos motivos creemos que es relevante que el proyecto se apoye, o sea, que se apruebe en general y pueda seguir avanzando para que se pueda promover esta cultura contraria al individualismo que permita facilitar el hacer compatible este cuidado con los estudios universitarios. Y ahora pasando a la segunda parte, algunos comentarios sobre puntos específicos del proyecto que nos resultan preocupantes. Me quiero detener específicamente en el artículo 4 del proyecto, porque si bien creemos que la mayoría del proyecto se orienta a facilitar la compatibilización entre maternidad o paternidad o el resto de los cuidados y estudio, en realidad este artículo 4 pasa prácticamente a asegurar un resultado académico, y eso nos parece preocupante. Entonces lo voy a leer para que podamos analizar por qué yo sostengo que prácticamente se busca asegurar un resultado académico. El artículo señala que las instituciones de educación superior no podrán condicionar el ingreso, permanencia, egreso, licenciatura o titulación de estudiantes en situación de embarazo, maternidad, paternidad o que detenten el cuidado personal. Y el problema de ese artículo es que si vemos su literalidad, se desprende que un estudiante que se encuentra en alguna de estas situaciones tiene que ser admitido, tiene que permanecer, tiene que egresar,
tiene que asegurarse finalmente su titulación sin que la institución de educación superior le pueda imponer condiciones. Eso al menos es lo que dice literalmente el artículo. Entonces, pareciera que si nos remitimos a la literalidad, no se podría exigir, por ejemplo, la aprobación de ramos, la obtención de un determinado puntaje para el ingreso, como se exige en general a cualquier estudiante para ingresar, permanecer o egresar de una institución de educación superior. Y esto se da porque no se especifica en el artículo 4 que este no ingreso, no permanencia, no egreso sea en razón del embarazo, en razón de la maternidad, en razón del cuidado. Entonces, ello, como es lógico, puede dar paso a situaciones injustas, por lo que nosotros sugeriríamos, y solo a modo de ejemplo, para no excederme de mis facultades de simplemente venir a exponer, es que fuera una redacción más o menos así. Lo digo como ejemplo para que se entienda el punto. Que dijera, no podrán condicionar el ingreso en razón de su embarazo, maternidad, paternidad o por detentar el cuidado personal. Y así lo que se puede hacer es evitar una discriminación arbitraria. Exacto. Entonces, como dije, resultaría inconveniente e injusto que a estos estudiantes no se les pueda imponer ninguna condición para ingresar o egresar. Bien, y otro aspecto en que creo que vale la pena detenerse, que a nuestro parecer es algo más prudencial y no es tan preocupante como el mencionado artículo 4, es que hay algunas medidas que podrían ser demasiado específicas atendida la autonomía universitaria. Como dije, nos parece positivo que no se vea que esta autonomía universitaria es infinita, por decirlo de alguna forma. Tiene que tener se tienen que imponer algunas obligaciones uniformes para que no quede a criterio de cada universidad cómo va a tratar la situación de las mujeres embarazadas, pero tampoco se puede desatender que la autonomía universitaria existe y está protegida jurídicamente. Por lo tanto, aquí es bueno recordar que la ley tiene que ser general y abstracta, y solo a modo de ejemplo, creemos que es positivo, por ejemplo, que la suspensión de estudios, como dice una de las medidas, no esté afecta al pago de arancel, no genere deudas ni intereses asociados, además de asegurar que no se pierdan los beneficios como becas o gratuidad. Pero si vemos, por ejemplo, una medida que podría ser en exceso específica es la de imponer por ley que las universidades deban dar prioridad en la inscripción de asignaturas a todo este grupo de alumnos. Eso podría ser un ejemplo de algo que excede o que vulnera ilegítimamente la autonomía universitaria y que podría ser mejor que quedara a criterio de cada universidad ver el caso concreto. Pienso, por ejemplo, en alguna universidad que pueda preferir dar prioridad académica a, no sé, un estudiante en silla de ruedas, un estudiante con con alguna discapacidad. En cambio, imponer por ley que va a ser este grupo de personas el que tenga prioridad en la toma de ramos, pudiera ser algo que vulnera la autonomía universitaria. En conclusión, creemos que este proyecto de ley presenta aspectos positivos y que hay algunos que sería bueno revisar en la tramitación en particular. El articulado promueve la paternidad responsable, reconoce en la maternidad un bien que debe ser protegido y apoyado por el Estado, y en el hijo un individuo distinto a la madre que debe también ser cuidado y que contribuye a que las mujeres embarazadas tengan condiciones más favorables para ese embarazo. Por esas razones recomendamos aprobarlo en general y hacer algunas modificaciones en la tramitación en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Como lo dijimos hace un rato, justo acordamos el plazo para las indicaciones para la primera semana de enero, así que ahí Perfecto. podría trabajarse, por supuesto, los aspectos que usted menciona.